La música golpeaba el pecho como un segundo corazón. No era solo ruido, era una vibración constante que se metía por los huesos, que hacía imposible pensar con claridad. Las luces de la discoteca cortaban la oscuridad en fragmentos de colores imposibles, verdes, rojos y violetas que aparecían y desaparecían al ritmo de la música. Todo estaba diseñado para lo mismo, olvidar. Era mi cumpleaños y lo estaba celebrando como cualquier chico de mi edad, rodeado de amigos, risas exageradas, vasos sudados sobre la barra, abrazos torpes y promesas que nadie pensaba cumplir al día siguiente. En ese momento no existía el mañana, solo el ahora, distorsionado y brillante. Al principio todo fue normal. Un par de tragos, bromas sin sentido, conversaciones que iban y venían entre la música. Pero conforme la noche avanzaba, el ritmo subía y nuestros vasos jamás parecían vaciarse del todo. Cada trago aflojaba un poco más la lengua, relajaba los límites, hacía que todo pareciera más cercano, más sencillo, más honesto. Nos hablábamos con una confianza que no existía en la sobriedad. Secretos mal contados, risas por nada, palabras que al día siguiente sonarían absurdas. Era ese punto exacto en el que ya no estás completamente consciente, pero tampoco totalmente perdido. O al menos eso creía. Estábamos ebrios, muy ebrios. Cuando finalmente decidimos irnos, pedir un taxi pareció una hazaña monumental. El simple hecho de coordinarnos, de ponernos de acuerdo en algo tan básico, nos llevó varios intentos y carcajadas. Cuando el taxi llegó y subimos, el ambiente cambió de inmediato. El chofer se quejó apenas cerró la puerta. Dijo algo sobre el olor, un comentario seco, molesto. El aire dentro del auto se sentía espeso, cargado de alcohol, sudor y madrugada. Yo no respondí. Me limité a escuchar cómo mis amigos discutían con él. Palabras atropelladas, frases a medio terminar. Hubo algo raro en ese trayecto. No sabría decir exactamente qué. El auto avanzaba, las luces de la calle pasaban por la ventana, pero sentía como si no terminara de estar ahí del todo, como si mi atención se fuera apagando por partes. Aún así, el chofer nos llevó hasta donde debía. Primero bajaron dos de mis amigos. Las despedidas fueron rápidas, torpes, con palmadas en la espalda y risas sin sentido. Luego el taxi siguió su camino y finalmente llegó a mi casa. Pagué el pasaje sin decir una palabra. Bajé del auto con dificultad. Las piernas me temblaban. El suelo parecía inclinarse ligeramente hacia los lados, como si estuviera caminando sobre una superficie viva. Entré a casa mientras el mundo giraba con una lentitud desesperante. Cerré la puerta detrás de mí. El silencio fue inmediato y pesado. Ese silencio que solo existe de madrugada, cuando todo el mundo duerme y cualquier ruido parece fuera de lugar. Me senté en el sofá sin encender las luces. No sentía ganas de hacer nada más. Me quedé ahí, mirando al frente, intentando que el mareo pasara. Había una pared frente a mí. Nada especial, blanca, lisa, una pared cualquiera, sin cuadros, sin marcas. Y aún así, algo en ella comenzó a llamar mi atención. Al principio pensé que era solo el alcohol. La pared parecía moverse ligeramente como si respirara. Un vaivén lento, casi imperceptible, de izquierda a derecha. Cerré los ojos un segundo, los abrí otra vez. Seguía moviéndose. No sentí miedo. No todavía. Era más bien una sensación extraña, hipnótica. Me descubrí observándola sin parpadear, siguiendo ese movimiento suave como si fuera una marea silenciosa. El tiempo comenzó a sentirse raro. No sabría decir cuánto estuve así. De pronto cerré los ojos de golpe. Oscuridad total. No fue un parpadeo normal. Fue como si alguien hubiera apagado un interruptor dentro de mi cabeza. Cuando volví a abrir los ojos estaba tirado en el suelo. Me tomó unos segundos entenderlo. El sofá estaba a un lado. Yo estaba en el piso, frío, con el cuerpo en una posición incómoda. La ropa desordenada, la camisa subida, el pantalón torcido. Sentí una oleada de vergüenza, aunque no había nadie ahí para verme. Me incorporé como pude. El cuerpo me pesaba. Miré alrededor buscando alguna explicación, algún recuerdo del momento exacto en que había caído, pero no encontré nada, solo un vacío. Me acerqué a la ventana. Afuera seguía siendo de noche, el cielo oscuro, las luces lejanas de la calle inmóviles. Sentí una extraña desconexión, como si el tiempo hubiera pasado sin mí. Tenía la sensación de no haber dormido nada, pero algo en mi cuerpo decía lo contrario. Las horas habían transcurrido. No sabía cuántas. Pensé que tal vez la ropa me estaba molestando. Me sentía apretado, incómodo, o tal vez solo seguía borracho. No le di más vueltas. No quería pensar, lo único que quería era dormir. Me quité la ropa sin cuidado y me dejé caer en la cama. El colchón me recibió con una suavidad casi irreal. Cerré los ojos, respiré hondo. Pero entonces volvió a pasar. Las paredes.
Aunque estaba acostado, aunque mis párpados estaban cerrados, podía sentirlas. Abrí los ojos lentamente. Las paredes del cuarto se movían de nuevo. El mismo vaivén lento, constante, como si el cuarto entero se balanceara en silencio. Me quedé observándolas. No sentía pánico. Era más bien una curiosidad extraña, mezclada con cansancio extremo. El movimiento capturaba mi atención. La arrastraba, la envolvía. Pensé que debía ser el alcohol, una alucinación pasajera, nada más. Sin darme cuenta me quedé dormido. No hubo sueños, o al menos no los recuerdo, solo oscuridad. Y en algún punto, muy lejos de mi conciencia, algo cambió. Desperté sin saber exactamente en qué momento lo había hecho. No fue un despertar brusco, tampoco uno tranquilo. Fue más bien como emerger desde el fondo de un lago espeso, donde el cuerpo sube antes que la mente. Abrí los ojos y el techo estaba ahí, inmóvil, sólido. Las paredes ya no se movían. Todo parecía normal. Demasiado normal. Me quedé unos segundos sin moverme, esperando que algo ocurriera. Nada pasó. El cuerpo, en cambio, sí se hizo notar de inmediato. La resequedad en la boca era insoportable. La lengua parecía cubierta de polvo. La garganta ardía con cada intento de tragar saliva. La cabeza me pesaba como si alguien la hubiera rellenado con arena húmeda. Resaca. Me incorporé lentamente, cuidando cada movimiento. El simple acto de sentarme hizo que una punzada atravesara mi cráneo. Cerré los ojos y respiré hondo hasta que el mareo se dio un poco. Fui al baño arrastrando los pies. Apenas me reconocí en el espejo. Ojos enrojecidos, piel apagada, el cabello revuelto de forma casi grotesca. Olía mal, no era solo sudor. Era una mezcla rancia de alcohol y algo más difícil de identificar. Me lavé la cara con agua fría una y otra vez. Me cepillé los dientes con insistencia, hasta que las encías comenzaron a arder. Aún así, el malestar seguía ahí, pegado a mí. No tuve tiempo para pensar demasiado. El trabajo no espera, incluso cuando uno siente que el cuerpo aún no ha regresado del todo. Salí de casa con pasos torpes. La luz del día me molestó más de lo esperado. Todo parecía demasiado brillante, demasiado nítido. El trayecto hasta el trabajo lo hice en automático, como si alguien más estuviera moviendo mis piernas. Al llegar, el olor característico del lugar me golpeó de inmediato. Pan recién hecho de la tienda cercana. Café barato y el aire frío constante del sistema de ventilación. Ese olor era una señal clara de normalidad. Me aferré a él. Mi jefe fue el primero en verme. Me observó de arriba abajo y soltó una carcajada abierta, sin malicia. «Te ves hecho polvo», dijo. No pude evitar sentir vergüenza. Sonreí sin ganas y asentí. ¿Qué más podía hacer? Era evidente. Fue entonces cuando me habló de la nueva empleada. La presentó sin ceremonia como si fuera algo rutinario. Una mujer de mi edad, hermosa, aunque en ese momento esa palabra se quedó corta. No fue solo su apariencia lo que me llamó la atención, sino la forma en que se movía, cómo miraba a su alrededor con curiosidad, como si intentara absorber cada detalle del lugar. El jefe me encargó mostrarle lo básico. Computadoras, inventarios, procedimientos simples. Asentí, todavía con la cabeza pesada. Al principio fue estrictamente laboral. Explicaciones mecánicas, frases repetidas que ya había dicho cientos de veces. Pero poco a poco algo empezó a cambiar. Hablamos, no de trabajo sino de nosotros, de cosas pequeñas, sin importancia aparente. Anécdotas sin peso, comentarios ligeros. Y aún así, la conversación fluía con una facilidad que me resultó desconcertante. Reíamos por las mismas tonterías. Coincidíamos en gustos, en opiniones, incluso en silencios. Había momentos en los que no hablábamos, pero no se sentía incómodo. Era como si el tiempo se plegara de otra manera cuando estaba cerca de ella. El turno terminó sin que me diera cuenta. Nos despedimos. Le dije adiós con una sonrisa que no supe disimular. Cuando se fue, sentí una pequeña punzada de decepción, una sensación absurda, considerando que apenas la conocía. Volví a casa esa tarde esperando repetir la rutina de siempre. Sofá, película, bebida, el mismo ciclo que llevaba años repitiendo sin cuestionarlo. Me senté, pero algo no encajaba. Había una sensación extraña en el pecho. No dolor, no exactamente. Era más bien una presión suave, persistente, una inquietud. Como si algo dentro de mí se hubiera despertado y no supiera qué hacer con eso. Apagué la televisión antes de que empezara la película. Me quedé mirando la pantalla negra, viendo mi reflejo borroso. De pronto me levanté. No hubo un plan. No hubo una razón clara. Simplemente tomé mis tenis, salí de casa y empecé a correr. Al principio fue torpe. El cuerpo protestaba, los pulmones ardían, las piernas se sentían pesadas. Pero seguí. Corrí sin rumbo, sin medir el tiempo. Me detuve, respiré, volví a correr. Me caí una vez, raspándome las manos, y me levanté sin pensarlo.
Cuando llegué a casa estaba empapado en sudor, temblando, exhausto. Y extrañamente bien. No me detuve ahí. Saqué pesas que llevaban años acumulando polvo. Hice ejercicios que recordaba vagamente de otra época. Músculo, resistencia, fuerza. Horas pasaron sin que las contara. Esa noche hice algo que jamás hacía. Cociné. Abrí el refrigerador y, en lugar de pedir comida rápida, improvisé. Corté verduras, preparé una ensalada llena de proteína. Todo era torpe, lento, pero concentrado. Cuando probé el primer bocado, me quedé inmóvil. Estaba deliciosa. No solo comestible, realmente buena. Me sorprendí a mí mismo. Pensé, no sin una risa incrédula, que quizá tenía talento para eso. Dormí temprano. Eran apenas las 10 de la noche cuando me acosté. El cuerpo caía rendido. La mente también. Los días siguientes comenzaron a cambiar. El trabajo seguía siendo gris, repetitivo, pero algo lo hacía distinto. Ella. Cada vez que aparecía, el día se volvía más ligero. Su humor era contagioso. Reíamos tanto que me dolían las mejillas. Los demás nos observaban en silencio, como si aquello rompiera alguna regla no escrita del lugar. Un día, al terminar el turno, salimos juntos sin planearlo. Fue natural, como si hubiera estado destinado a pasar. Terminamos en un restaurante. Comimos como si el mundo fuera a acabarse. La cuenta fue alta, pero no me importó. Cada palabra, cada risa, cada mirada hacía que valiera la pena. Ella se veía hermosa, incluso con la ropa del trabajo. Especialmente así. Al salir, dijo que prefería caminar. La acompañé. Las calles parecían distintas esa noche, más tranquilas, más abiertas. Descubrí que me gustaban las caminatas, sobre todo si eran con ella. La dejé en su casa. Antes de entrar me abrazó. Luego, un beso pequeño en la mejilla. Fue suficiente para que algo se encendiera dentro de mí. Sentí mi mundo cambiar de color. Cuando mis amigos me escribieron esa noche invitándome a otra fiesta, rechacé todas las invitaciones. Se molestaron. No insistí. Yo ya había elegido algo distinto. No lo sabía en ese momento. Pero ese fue el punto exacto en el que mi vida empezó a dejar de ser mía. O tal vez en el que empezó a serlo por primera vez. Los días comenzaron a acumularse unos sobre otros sin que me diera cuenta. Ya no los distinguía por fechas ni por horas, sino por momentos. Y la mayoría de esos momentos tenían algo en común. Valeria. Su nombre empezó a tener peso propio en mi mente. No era solo la chica del trabajo, ni siquiera mi novia todavía. Era una presencia constante, una especie de punto fijo alrededor del cual todo lo demás empezaba a acomodarse. En el trabajo su llegada marcaba el inicio real del día. Antes de verla todo era gris, mecánico, una sucesión de tareas que cumplía por costumbre. Después, el tiempo parecía comportarse de otra manera. Las horas se acortaban, los silencios no incomodaban, las conversaciones se estiraban sin esfuerzo. No recuerdo con claridad de qué hablábamos, solo recuerdo cómo me hacía sentir. Ligero, presente, como si por primera vez en mucho tiempo no estuviera, esperando que el día terminara. Nos reíamos tanto que los demás empleados nos observaban con una mezcla de curiosidad y juicio silencioso. No era normal. Nadie decía nada, pero lo sabíamos. Aún así, no nos importaba. Comenzamos a salir después del trabajo con más frecuencia. A veces solo caminábamos. Otras comíamos algo rápido. No hacíamos grandes planes. No hacía falta. Con el tiempo, nuestras manos comenzaron a encontrarse de manera accidental. Y luego ya no tanto. Las miradas duraban un segundo más de lo necesario. Las despedidas se volvían difíciles. Valeria empezó a quedarse en mi mente incluso cuando no estaba conmigo. Pensaba en ella mientras corría, mientras cocinaba, incluso cuando intentaba dormir. Era una sensación nueva, casi incómoda por momentos, pero también profundamente adictiva. Mi rutina cambió por completo. Seguía ejercitándome todos los días. El cuerpo respondía. Me sentía más fuerte, más resistente. Me caía menos, me cansaba menos. Cocinaba con más seguridad. Experimentaba con ingredientes. Dejé casi por completo el alcohol sin darme cuenta. Simplemente ya no lo necesitaba. Las invitaciones de mis amigos se volvieron esporádicas. Yo las rechazaba sin culpa. Algunos dejaron de escribirme. Otros se molestaron. No me importó. Mi vida ya no giraba alrededor de ellos. Valeria y yo, sin darnos cuenta, cruzamos una línea invisible. Ya no éramos solo dos personas que se llevaban bien. Éramos una pareja. El día que la acompañé a su casa y conocí a sus padres, lo supe con certeza. Ese encuentro marcó algo definitivo. Mientras caminábamos hacia su casa, sentía un nudo extraño en el estómago. No era miedo exactamente, era una mezcla de nervios y anticipación. Valeria parecía tranquila, como si aquello fuera lo más natural del mundo. Sus padres nos recibieron con amabilidad.
Su madre tenía una sonrisa cálida, sincera. Su padre me observó con atención, evaluándome en silencio antes de comenzar a hablar. Descubrimos rápidamente que compartíamos la misma pasión por el ejercicio. Hablamos de rutinas, de resistencia, de disciplina. Me sentí cómodo, sorprendentemente cómodo. La madre de Valeria preparó la comida. El aroma llenó la casa, o al menos eso parecía. Veía los platillos frente a mí, perfectamente servidos, coloridos, apetitosos. Pero cuando intenté percibir el olor, no sentí nada. Pensé que era extraño, pero no quise decir nada. Tal vez estaba resfriado. Tal vez era cansancio. Probé la comida. Y tampoco sentí el sabor. Masticaba, tragaba, sonreía, fingía normalidad. Nadie más pareció notarlo. Las horas pasaron rápido. Cuando me despedí, agradecí a sus padres por recibirme. Valeria me acompañó hasta la puerta. Me besó. Fue un beso real, firme, lleno de promesas silenciosas. Sus padres nos miraron. No dijeron nada, pero sus expresiones lo decían todo. Estaban de acuerdo con nuestra relación. Esa noche regresé a casa con una sensación difícil de describir. Mi vida parecía encajar por primera vez, como si todas las piezas sueltas finalmente hubieran encontrado su lugar. Y así continuaron los días. Los meses. Sin darme cuenta, los meses se convirtieron en años. Valeria y yo nos mudamos juntos. El cambio fue natural, casi inevitable. Compartir un espacio con ella se sentía correcto. Cada rincón de la casa comenzó a llenarse de pequeños hábitos compartidos, de rutinas que no habíamos planeado. En el trabajo mi desempeño mejoró notablemente. El jefe comenzó a notarlo. Llegaron reconocimientos, responsabilidades nuevas. Finalmente, un ascenso. Más dinero. Más estabilidad. La vida seguía avanzando. Demasiado rápido. Valeria quedó embarazada. Luego otra vez. Luego una tercera. Tuvimos 3 hijos, 2 niños y una niña. No recuerdo el momento exacto en que nacieron. Los recuerdo creciendo, riéndose, caminando, hablando. Todo parecía comprimido, como si alguien hubiera acelerado el tiempo. Mis hijos crecieron bien, estudiaron, se graduaron, consiguieron buenos trabajos, compraron sus propias casas, formaron sus propias familias. Yo parpadeé y tenía 75 años. El reflejo en el espejo ya no era el mío. El cuerpo estaba encorvado, las manos temblaban ligeramente. La voz era más lenta, más débil. Valeria estaba a mi lado, envejecida conmigo, pero seguía siendo ella. Habíamos crecido juntos. Pensé que había tenido una vida perfecta, una vida plena, una vida que muchos envidiarían. Y sin embargo, había algo que no encajaba. No podía recordar mis sueños, no podía recordar momentos específicos con claridad. Todo parecía una sucesión de escenas, no de recuerdos reales. No tuve tiempo de cuestionarlo. Porque entonces, el dolor llegó. El dolor llegó sin previo aviso. No fue gradual, no fue una molestia leve que pudiera ignorarse. Fue un golpe seco, directo al centro del pecho, como si algo hubiera decidido apretar desde dentro con una fuerza brutal. El aire abandonó mis pulmones de golpe. Intenté inhalar y sentí que no entraba suficiente oxígeno. Me incorporé sobresaltado en la cama. El corazón latía desbocado, desordenado, como si hubiera olvidado el ritmo correcto. Cada latido dolía. No era un dolor punzante, sino una presión intensa, profunda, que se extendía hacia los hombros y la mandíbula. La cabeza comenzó a girar, lenta al principio, luego cada vez más rápido. Pensé que iba a morir. No era una idea abstracta ni un pensamiento dramático. Era una certeza física. Mi cuerpo me lo estaba diciendo con claridad absoluta. Algo estaba terriblemente mal. Intenté llamar a Valeria, pero la voz no me salió. Solo un sonido ahogado escapó de mi garganta. Mis manos temblaban tanto que apenas podía sostenerme. La vista comenzó a oscurecerse por los bordes, como si alguien estuviera cerrando un telón negro poco a poco. Me concentré en respirar, contando mentalmente, intentando mantener el control. Cada segundo parecía eterno. ¿Por qué ahora?, pensé. ¿Por qué después de haberlo hecho todo bien? Mi vida había cambiado. Había dejado los excesos, el alcohol, la rutina vacía. Tenía una familia, estabilidad, amor. No tenía sentido. A tientas, tomé un vaso con agua que estaba sobre la mesa de noche. Lo acerqué a mis labios con torpeza. Bebí despacio, como si el simple acto de tragar pudiera romperme en dos. Poco a poco, los síntomas comenzaron a ceder. La respiración se volvió más regular. El corazón empezó a recuperar un ritmo más estable. Aunque seguía latiendo con fuerza, la oscuridad retrocedió de mi campo visual. Me quedé sentado, empapado en sudor con el vaso aún en la mano. El silencio de la habitación era absoluto. Demasiado absoluto. Fue entonces cuando lo noté. Las paredes no se movían de inmediato. Al principio fue apenas una sensación, como un cosquilleo en la periferia de la vista.
Luego, lentamente comenzaron a balancearse de un lado a otro. El mismo movimiento hipnótico de años atrás. El mismo vaivén imposible. La lámpara del techo también oscilaba, aunque no había viento. Nada vibraba. Todo se movía, menos yo. Me quedé inmóvil, observando. No sentí pánico, sentí alerta, una atención extrema, como si mi cuerpo supiera que aquello era importante, que no debía apartar la mirada. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, sentía que algo se acercaba, que el movimiento se intensificaba, así que los mantenía abiertos, vigilando, esperando que el dolor regresara. No volvió. El amanecer llegó con una luz pálida que se filtró por la ventana. Las paredes se detuvieron de golpe, como si nunca se hubieran movido. El cuarto volvió a ser un cuarto común. Me levanté con cuidado. El cuerpo estaba débil, mareado, como si hubiera pasado la noche, luchando contra algo invisible. Salí de casa. El sol iluminaba las calles con una intensidad extraña, demasiado brillante. Caminé unos pasos y entonces lo vi. Los autos. La pintura de los autos parecía derretirse lentamente, como si el calor del sol los estuviera licuando. Los colores escurrían hacia abajo, deformándose. Me detuve en seco, mirando con incredulidad. Parpadeé varias veces. Seguían así. Curiosamente, nada más parecía afectado. Las calles estaban firmes. Los edificios intactos. Solo los autos se deformaban bajo la luz. Continué caminando, intentando no entrar en pánico. Entonces noté a las personas. Había gente por todos lados, caminando, hablando, viviendo sus rutinas, pero no podía verles el rostro. Era como si la luz del sol se los borrara. Donde deberían estar sus facciones solo había una mancha luminosa, difusa e imposible de enfocar. Intenté mirar a alguien directamente. Nada. Ningún rostro. Ningún detalle. Sentí un nudo en el estómago. Miré mis manos. Me miré a mí mismo. Yo estaba bien. Yo era sólido. Real. ¿Por qué yo podía ver esto y ellos no? La ansiedad empezó a crecer. Caminé más rápido. Intenté convencerme de que todo tenía una explicación. Falta de sueño, estrés, algún problema neurológico pasajero. Llegué al trabajo con el corazón aún acelerado. Y ahí todo fue normal. Las personas tenían rostro. Los autos estaban intactos. El mundo funcionaba como siempre. El olor a pan, café y aire frío me envolvió de inmediato, devolviéndome una falsa sensación de seguridad. Me senté frente a la computadora. Mis manos se movían solas, mecanizando tareas conocidas. Quizá había imaginado todo. Quizá mi mente me estaba jugando una mala pasada. Valeria llegó poco después. Me saludó con el mismo humor de siempre. Buscando conversación, sonreí, intenté concentrarme en ella. En su voz, en su presencia. El tiempo volvió a distorsionarse a su lado. Pasaba rápido, ligero. No recuerdo de qué hablamos ese día. Solo recuerdo que me sentía observado, como si algo, desde algún lugar que no podía ver, estuviera midiendo cada segundo. Esa tarde la acompañé a su casa, como tantas otras veces. Pero esta vez fue diferente. Conversé con sus padres durante horas. Hablamos de ejercicio, de vida, de rutinas. Reímos. Todo parecía perfecto. La madre de Valeria sirvió la comida. Se veía deliciosa, pero otra vez no pude olerla. Tampoco pude saborearla. Tragué en silencio. No dije nada. Las horas pasaron. Me despedí agradecido. Valeria me besó. Sus padres parecían felices con nuestra relación. Salí de esa casa con una sensación inquietante. Todo estaba demasiado bien, demasiado completo, como si alguien hubiera acelerado la historia para llegar rápido a un final. Esa noche, al acostarme, miré el techo durante largo rato. Las paredes no se movían, pero yo ya no confiaba en ellas. Después de aquella noche, dejé de contar el tiempo como lo había hecho siempre. Los días ya no se medían por fechas ni por relojes, sino por transiciones, momentos que comenzaban y terminaban sin aviso, como si alguien hubiera decidido adelantar escenas sin consultarme. Aún así, la vida seguía avanzando. Y yo avanzaba con ella. Valeria y yo continuamos juntos, como si nada se hubiera roto. O quizá como si lo roto se hubiera vuelto invisible. Nos mudamos a un lugar más grande. No recuerdo exactamente el proceso. Recuerdo estar empacando cajas. Y luego estar ya instalado, observando un espacio que sentía familiar aunque no podía recordar haberlo elegido. Mi trabajo mejoró rápidamente. El jefe comenzó a confiar en mí más de lo normal. Responsabilidades nuevas, decisiones importantes, reuniones que parecían extenderse en el tiempo y luego desaparecer de mi memoria. Llegó el ascenso, más dinero, más reconocimiento. Recuerdo la sensación de orgullo, pero no recuerdo el momento exacto en que ocurrió. Valeria quedó embarazada por primera vez. Recuerdo la noticia, su sonrisa, mis manos temblando.
Recuerdo tocar su vientre. Y luego recuerdo a un niño corriendo por la casa. No recuerdo el parto. El segundo embarazo llegó sin que el primero pareciera haber terminado del todo. Luego el tercero. 2 niños y una niña. 3 vidas creciendo a una velocidad imposible. Un día usaban pañales. Al siguiente hablaban. Después iban a la escuela. Luego eran adolescentes. Parpadeaba. Y habían crecido. Los veía reír, discutir, aprender. Los acompañé a la universidad. Los vi graduarse, conseguir trabajos, comprar casas, formar familias propias. Todo parecía correcto, ordenado, como si cada cosa estuviera exactamente donde debía estar. Pero algo faltaba. No recuerdos, no del todo, sensaciones, momentos íntimos, escenas pequeñas. No podía recordar cómo se sentía sostenerlos por primera vez. Ni una conversación específica que me marcara. Era como si mi vida estuviera compuesta solo de hitos, no de detalles. Valeria envejecía a mi lado. Su rostro cambiaba lentamente, pero su esencia permanecía. Aún así, había noches en las que la miraba dormir y sentía una distancia extraña, como si ella perteneciera a un recuerdo ajeno. No soñaba, o si lo hacía, no quedaba nada al despertar. Un día me miré al espejo y no me reconocí. Tenía 75 años. El cuerpo estaba débil, las manos temblaban con frecuencia. El pecho se sentía pesado incluso en reposo. Me cansaba con facilidad. Valeria caminaba más lento. Nuestros hijos nos visitaban con menos frecuencia, ocupados con sus propias vidas. Decían que había sido una buena vida, que lo había hecho todo bien, que era un ejemplo. Yo asentía, pero dentro de mí crecía una inquietud silenciosa. No recordaba haber tomado decisiones. Las cosas simplemente habían ocurrido, como si alguien hubiera pasado páginas por mí. Y entonces el dolor volvió. Estaba en una camilla de hospital cuando comenzó. Un dolor profundo en el pecho, intenso, imposible de ignorar. El corazón latía de forma irregular, violenta. Cada respiración era un esfuerzo consciente. Miré a mi alrededor. Estaban todos ahí. Valeria, mis hijos, sus rostros marcados por lágrimas. Me hablaban, pero sus voces parecían lejanas, distorsionadas. Quise decir algo. No supe qué. El dolor aumentó. El corazón luchaba por mantenerse. Sentía cada latido como un golpe interno. Las paredes de la habitación comenzaron a moverse, lentamente al principio, luego con más fuerza. Nadie hacía nada. Eso fue lo que más me aterrorizó. Hace unos segundos lloraban, me sostenían la mano, suplicaban. Ahora estaban ahí, inmóviles, observando, como si ya no importara. Las paredes se balanceaban con violencia. Todo entró en un ritmo caótico. Escuché electrochoques. Sentí descargas atravesando mi cuerpo, como si intentaran traerme de vuelta a la fuerza. Mi mente estaba despierta, atrapada, consciente. Mi corazón era lo único que seguía luchando. El miedo me invadió por completo. No podía soportarlo más. Ni el dolor físico ni el emocional. Me rendí. Cerré los ojos. Oscuridad absoluta. Silencio. Por un instante pensé que eso era la muerte. Entonces apareció la luz. Pequeña al principio. Lejana. Flotando en medio de la nada. Me llamó sin palabras. La seguí. O tal vez ella me guió. Avanzamos por un camino rodeado de pinos oscuros, altos, silenciosos. No sentía el cuerpo, solo conciencia. Al final del camino, la luz se detuvo. Algo habló, aunque no usó palabras. Intenté responder, pero no pude. La luz entró directamente en mi ojo. Todo se volvió blanco. La luz lo llenó todo. No fue un destello violento, sino una claridad absoluta. Envolvente, imposible de evadir. No había dolor, no había cuerpo, no había peso. Solo conciencia suspendida en algo que no sabía nombrar. Por un momento, o por una eternidad, pensé que aquello era la muerte. No sentía miedo, tampoco paz. Era una neutralidad extraña, como si todas las emociones hubieran quedado atrás junto con el cuerpo. Intenté recordar algo, cualquier cosa que me anclara, pero los recuerdos se deshacían apenas intentaba tocarlos. Entonces escuché algo. No era una voz como tal, no tenía tono, ni idioma, ni volumen. Era una presencia que comunicaba sin palabras. Sabía que estaba ahí, frente a mí, observándome. Quise preguntar qué estaba pasando. Quise preguntar si Valeria estaba bien. Si mis hijos estaban a salvo, pero no tenía boca. No tenía forma. La presencia no respondió. Simplemente avanzó. La luz volvió a intensificarse hasta volverse insoportable. Y sentí que algo atravesaba mi ojo. Mi mente, mi conciencia entera. Como si me arrancaran de ese lugar y me arrojaran de vuelta a algo sólido. El sonido llegó antes que la imagen. Un pitido constante, metálico, regular. Abrí los ojos con dificultad. La luz blanca se transformó en el techo de una habitación, frío, artificial.
Escuché el pitido otra vez. Más claro ahora, una máquina marcando mis latidos. Dolor. Un dolor agudo, punzante, directamente en el pecho. Sentí una presión insoportable, como si algo se hubiera incrustado dentro de mí. Jadeé, aspirando aire con desesperación. El cuerpo me pesaba, cada músculo ardía. Estaba en una camilla de hospital. No entendía nada. Moví la mano por reflejo y, sin querer, presioné un botón. Un sonido agudo respondió de inmediato. Escuché pasos apresurados acercándose. La puerta se abrió. Entró una enfermera. Y detrás de ella, dos personas que no reconocí. Una mujer se acercó de inmediato. Tenía el rostro empapado en lágrimas, los ojos rojos, la expresión rota. Se inclinó sobre mí como si temiera que desapareciera en cualquier momento. Un niño pequeño apareció junto a ella. Sonreía. Me besó la mejilla con una alegría pura, inocente, como si yo fuera lo más importante del mundo. Me quedé paralizado. No los conocía. No reconocía sus rostros. No sabía quiénes eran ni por qué estaban ahí conmigo. Mi corazón volvió a acelerarse, no por el dolor físico, sino por el pánico que comenzaba a subir desde el estómago. ¿Quién es? Intenté decir. La voz apenas salió. La mujer comenzó a llorar más fuerte. El niño me abrazó con cuidado, como si yo fuera frágil. Yo solo podía pensar en una cosa. ¿Dónde estaban mis hijos? ¿Dónde estaba Valeria? Giré la cabeza lentamente, buscando desesperado. Miré las paredes, blancas, inmóviles, frías. Mi mirada se clavó en ellas, esperando verlas moverse, esperando que todo se rompiera de nuevo y despertara de una vez. Nada ocurrió. El miedo me atravesó por completo. Empecé a llorar. No fue un llanto silencioso ni contenido. Fue un llanto profundo, desgarrado, nacido de la confusión más absoluta. Lágrimas calientes rodaban por mi rostro mientras el pecho me dolía con cada respiración. La mujer lloraba conmigo. El niño también. Pero sus lágrimas no eran como las mías. Ellos lloraban de alivio. Yo lloraba de pérdida. Había vivido una vida entera. Había amado. Había tenido hijos. Había envejecido junto a la mujer que amaba. ¿Y todo eso? No estaba ahí. Sentí un vacío imposible de llenar. Una ausencia tan grande que dolía más que cualquier herida física. No sabía si había soñado todo, si lo había vivido, o si me lo habían arrebatado. Solo sabía una cosa con absoluta certeza. Nada de lo que acababa de perder podía recuperarse. La mujer me tomó la mano. El niño apoyó su frente en mi brazo. Yo seguí mirando la pared, con una mirada cargada de miedo, esperando que en cualquier momento comenzara a moverse otra vez. Esperando despertar, pero no desperté. Y eso fue lo más aterrador de todo.